Así que si el Hijo os libertare, seríais verdaderamente libres. Aquí vemos esta expresión que Jesús hace en el libro de Juan, en su capítulo 8, versículo 36, hablando acerca de lo que es la libertad, hablando acerca de lo que es cuando una persona es liberada de sus pecados. Esa persona queda libre inmediatamente. Pero ¿qué quiere decir la Biblia o qué nos enseña la Biblia con respecto a lo que es seréis verdaderamente libre, o cómo la Biblia expresa esta palabra de lo que es una persona libre? Quédate aquí y te lo explico. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes en este bello y hermoso día. Aquí Jesucristo hace esta expresión, está haciendo una aclaración acerca de lo que es la libertad, de lo que es una persona libre. Cuando en ciertas ocasiones podemos darnos cuenta que Jesús, cuando hacía un milagro o libertaba a una persona de su enfermedad, o sea, de cualquier atadura, algo muy interesante era que Jesús le decía: tus pecados te son perdonados. Le decía: vete y no peque más. Aquí vemos la importancia de lo que es cuando una persona es verdaderamente libre. Pero ¿qué nos enseña en realidad la palabra de Dios con respecto a lo que es una persona libre? Bueno, cuando usted toma la decisión de confesar a Cristo, que esa libertad, esa atadura se rompe inmediatamente, usted queda libre, usted es una persona totalmente libre. Vemos que en una ocasión los fariseos no entendían esta palabra cuando Jesús se refería a lo que es seréis verdaderamente libre. Por eso en un momento determinado Jesús le dice a un grupo de personas, a los fariseos, le dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero aquel grupo de personas, los fariseos, no entendían a lo que Jesús se estaba refiriendo. Estaban prácticamente turbados. Por eso en un momento determinado ellos le dicen: nosotros nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú seréis verdaderamente libre? Pero no se trata, una persona ser libre no se trata simplemente de una simple atadura. Se trata de ser libre espiritualmente. Porque hay ataduras que atan al hombre, hay espíritu demoníaco, hay ataduras demoníacas que mantienen al hombre atado. Y esa atadura solamente puede romperla Jesucristo. Hay personas que hoy en día todavía no han podido ser libres, porque siguen cometiendo los pecados, siguen haciendo cosas que hacían anteriormente, y todavía son personas que no están totalmente libres. Hay personas que todavía se encuentran atadas. Hay personas que se encuentran atadas a cosas que se le ha hecho difícil en estos últimos tiempos poder soltarse, poder zafarse de esa atadura. Jesús le decía a aquel grupo de personas: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Está hablando de ser libre espiritualmente, está hablando de ser libre en todo el sentido de la palabra. Y vemos que Jesús pudo hacer muchos milagros, pudo hacer muchas cosas, y lo más interesante era que cuando él hacía un milagro, rompía una atadura demoníaca, cualquier tipo de atadura que pudiera tener una persona en aquel tiempo, lo primero que le decía es: vete y no peque más. En pocas palabras le decía: no vuelva a hacer lo que tú hacías, ya tú fuiste libre, ya tú eres otra persona, vete y no peque más. Pero hay personas que no han podido entender la palabra de lo que es seréis verdaderamente libre, porque todavía se encuentran en su atadura. Hay personas que Dios todavía los tiene atado a tal magnitud que no han podido soltarse, no han podido zafarse de esa atadura. Hay personas que todavía están
tan atado, Satanás lo tiene tan atado que siguen cometiendo la misma fechoría que cometían en el viejo hombre. Siguen haciendo cosas que no son de agrado a Dios, siguen haciendo cosas que hacían anteriormente cuando estaban en el viejo hombre, y por eso es que todavía no han podido ser verdaderamente libres. Cuando hablamos de libertad, de ser verdaderamente libre, estamos hablando de dejar todo en todo el sentido de la palabra. Toda esa atadura tiene que romperse, toda esa atadura, toda esa malicia tiene que irse en el nombre de Jesús. Pero lamentablemente hay personas que todavía están atadas, personas que todavía están aferradas a cosas que no son del agrado de Dios, y por eso es que todavía no son verdaderamente libres. Cuando Jesús liberta a una persona, esa persona queda totalmente libre. Esa atadura, esa cadena, esa demoniura se rompe en el nombre de Jesús. Pero hay personas que todavía no han podido entender esto, lo que es seréis verdaderamente libre. No entienden lo que es lo que Jesús hacía en aquel entonces cuando libertaba a una persona, cuando hacía un milagro. Porque Él le decía, vete y no peque más. Esas personas eran liberadas de su atadura, de su demoniura. Eran liberadas de esa cadena demoníaca. Pero lamentablemente hoy en día hay personas que siguen atadas en esa cadena y todavía no son verdaderamente libres. Todavía siguen atadas a lo que quiera Satanás. El Señor los reprenda. Por eso es importante que podamos entender esta palabra cuando Jesús habla, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Por eso los fariseos le preguntaron, pero ¿de qué? Nosotros nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú seréis verdaderamente libre? Jesús se estaba refiriendo a una libertad espiritual, a una libertad en todo el sentido de la palabra. Ellos quizás no entendieron a lo que Jesús se estaba refiriendo en ese momento, pero aquellas personas estaban atadas. Aquellas personas necesitaban ser libres, necesitaban de una liberación espiritual, de una liberación en todo el sentido de la palabra. Por eso es necesario que usted entienda el significado de lo que es seréis verdaderamente libre, de lo que es la libertad espiritual. Porque la Biblia es bastante clara, la Biblia lo especifica y habla acerca de lo que es la libertad en Cristo Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.